El equipo de la revista digital Jans Magazine, siguiendo la línea de conocer personas y proyectos, nos engalanamos en esta ocasión con la licenciada Refugio Gallegos Torres, historiadora, escritora y actual directora de Educación y Cultura del Ayuntamiento de San Andrés Cholula. Licenciada, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Licenciada, permítame preguntarle por qué decide estudiar historia, qué es lo que le atrajo de esta rama del conocimiento. Yo creo que ahí la que influyó fue mi abuela. Mi abuela murió de 104 años, una mujer íntegra, derechita, con mucho conocimiento, con muchas vivencias de lo que fue la historia en San Andrés. Y que de ahí, bueno, pues sí, me enamoró de lo que es la historia, me enamoró y me hablaba de la revolución, me hablaba de las tradiciones, me hablaba de una serie de cosas, que eso me llevó a estudiar historia. Qué padre. ¿Cuál es la importancia de enseñar historia en la actualidad? De suma importancia, porque desafortunadamente hoy con este mundo de consumismo pues estamos viendo una pérdida de identidad de las comunidades, ¿no? Vemos la gente está adoptando prácticas que no son de la propia región, ¿no? Y esto me refiero, por ejemplo, un Halloween o ciertas cosas que pues no van con la región. Y es importantísimo estudiar la historia, no nomás de San Andrés, sino del estado y del país, porque es parte de nuestra identidad. Y el tener una identidad, eso nos va a ayudar a mantenernos, a conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Es muy importante saber de dónde venimos, ¿no? Porque alguien que no tiene una memoria, que no sabe de dónde viene, pues está condenado a repetir errores, ¿no? Errores, y lo vemos en ciertos procesos también en la historia de México, ¿no? Sí, empieza a haber una pérdida de identidad. ¿Por qué cree usted que se dice que los mexicanos, bueno, lo que acaba de comentar, no tenemos memoria? ¿Significa que si no aprendemos nuestros errores pasados estamos condenados a repetirlos? Efectivamente, como le decía, ¿no? El caso específico de San Andrés, ¿no? Muchas veces no sabemos cuál es el origen de nuestras comunidades, aunque tengamos una identidad, no la sabemos, no la defendemos, y muchas veces pues repetimos prácticas que en otro pasado ya fueron error y se siguen cometiendo, ¿no? Nos llamó la atención cuál es la historia o la participación de San Andrés en la Revolución Mexicana, algo que, bueno, en la escuela ni me imaginaba, ¿no? Exactamente, bueno, su servidora fue también presidenta de la comisión del Bicentenario y Centenario para los festejos, ¿no? de estos dos acontecimientos que se conmemoraron pues, en 2010. Fue muy importante este tema y decidimos hacer toda una investigación. Desafortunadamente en San Andrés no contamos con archivos. Los archivos fueron quemados en la Revolución y nosotros nos decíamos, bueno, ¿cómo reconstruir la historia de una comunidad, ¿no? Cuando no tenemos archivo? Entonces, ¿qué hicimos para lograr saber qué pasó en la Revolución acá? Obviamente es importante la tradición oral de los abuelos, de la gente mayor de la comunidad. Aquí entrevistamos más de 30 personas para saber realmente cómo vivieron la revolución, qué pasó acá. Pero también lanzamos una convocatoria de fotografía antigua en la región y la respuesta fue fabulosa. Tuvimos más de 150 fotografías antiguas de la región que nos permitió saber qué pasó acá, a través también de otros archivos, porque como le comento aquí fue quemado en la Revolución, logramos saber qué sucedió en San Andrés. San Andrés no fue una comunidad que se lanzó al movimiento, ¿no? Aquí se vieron afectados, les tocó el paso, ¿no? Entonces aquí hubo saqueo, se llevaron a las mujeres, eso es lo que sucedió acá, ¿no? Cuando uno entrevistaba a los abuelos, ¿qué recordaban de la Revolución Mexicana? La mayoría de ellos, y con lágrimas en los ojos, nos contaban lo que sucedió, ¿no? El hecho de que llegaban, les saqueaban el maíz, les saqueaban el alimento, se los tiraban a los caballos y luego en las noches ellos salir a recoger, pepenarlo ahí en el Zócalo, para después molerlo con la punta de la milpa, porque hubo hambrunas en esa época también, ¿no? Para poder tener que comer. Entonces, una situación difícil. Aquí, por ejemplo, en la comunidad de Santa María Tonalcincla, llegó el movimiento buscando al presidente de la Junta Auxiliar, pidiéndole dinero, y pues obviamente las oficinas cerradas, no hubo autoridad en sus momentos. Mataron al tesorero porque lo fueron a buscar a su casa, porque como estaba cerrada la presidencia, ellos querían dinero, ¿no?
Sí, entonces se el fueron objetivo. para allá. Aquí, por ejemplo, en el caso de aquí de San Luis, nos comentaban que una forma de enterarse que venía el movimiento eran las campanas. Las campanas de los templos era anunciar, entonces era esconderse las mujeres, las niñas. Hay en algunos lugares que nos mostraron en los pozos, hay casas que tenían doble pared y ahí las guardaban, a otras las enredaban en petates y las arrinconaban y encima colocaban leña, colocaban cosas para totalmente pasar desapercibidas, ¿no? En algunos también nos comentaban que se pintaban así, se tiznaban de la cara para verse feas y que pues obviamente no se las llevaran, ¿no? Aquí en el caso de San Luis de Huiloyoca nos tocó un caso de una señora que comentaron que se la llevaron los revolucionarios y luego la regresaron. Para ellos en ese momento qué deshonra que la hayan regresado, ¿no? Pues sí, ¿no? La revolución sí, no siempre es tan bonita como ideológicamente la pinta, ¿no? Tiene muchas cosas que también pasan, ¿no? Exactamente, el progreso vino después, ¿no? Eso trae ya carreteras, caminos, trae educación, pero el momento en sí, si nosotros le preguntamos no nomás a la gente de San Andrés, estuve haciendo otro trabajo de investigación por Canoa, por la resurrección y todas esas comunidades, y lo mismo comentaban, ¿no? Las mujeres tenían que vestirse de hombres, sombrero, sucias, tiznadas, para que no se las llevaran. Y el saqueo, eso es lo que a la gente en la memoria está, el saqueo. Sí, no, pues quitarle sus recursos que a veces duraban mucho tiempo acumulando, que se lo quiten en un rato. Así es. No es muy padre. Pero retomando un poco, ¿y esas fotografías, si la gente las quisiera ver o retomar, hay algún mecanismo? Publicamos un libro donde participaron, por ejemplo, en esta comisión participaron varias instituciones. Participó la UDLA, participó el INAOE, participó la Universidad Interamericana, la UAP, el Colegio de Historia jugó un papel muy importante en esto porque fueron más de 20 alumnos del Colegio de Historia que nos ayudaron al mismo tiempo estar investigando los archivos del Estado y poder reconstruir así lo que fue la revolución. ¿Cuál fue su experiencia y retroalimentación al recibir el nombramiento de cronista municipal de San Andrés Cholula, Puebla? Pues para mí realmente es un honor. Yo soy sanandreseña, soy originaria, oriunda, vecina, residente y orgullosamente sanandreseña, ¿no? Para mí fue realmente un honor el que me hayan nombrado cronista y pues mi tarea ha sido rescatar la historia, reconstruir la historia y eso me ha llevado también a tener algunas publicaciones, ¿no? Un trabajo que bueno, cuando yo decidí esta historia, siempre estaba en mi mente trabajar Cholula, San Andrés, ¿no? Cuando yo llego a ya los últimos semestres a trabajar el tema, pues decido trabajar San Andrés, diciendo, bueno, que no sé lo que sea, pero San Andrés, ¿no? Y empiezo todo un trabajo de investigación, ahí me vi muy afortunada por parte de CONACYT, fui invitada a participar en un proyecto de investigación donde se buscaba ver cómo funcionaban las comunidades indígenas en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Por qué en este periodo, en esta región? Porque en ese periodo se dieron un total de 49 epidemias, hambrunas, crisis económicas, agrícolas y demográficas, lo cual pensamos que debería haber movilidad territorial, migración. No sucedió así. Estuve trabajando en otros archivos, como el caso de San Pedro Cholula, Puebla, las diferentes parroquias, y el resultado fue la gente de San Andrés no migró. ¿Por qué no migró? Entonces nos llevó a cambiar el tema y en lugar de hablar de migración, hablamos de la identidad. ¿Qué elementos fueron los que ataron a la comunidad de San Andrés a no migrar, ¿no? Y es así como terminó una investigación que después se publicó en el 2010 y se llama San Andrés Cholula en busca de su identidad. Perfecto. Licenciada, ¿y qué le llena el hecho de aprender historia? Y darle así como nos lo platica, nos lo da como del corazón, ¿no? ¿Y qué le llena? Me emociona, realmente me emociona poder dejar un testimonio, rescatar y dar a conocer la grandeza de esta comunidad, ¿no? Cuando yo me puse este reto de hacer el trabajo sobre San Andrés, varios investigadores me dijeron, no lo vas a lograr porque no hay archivo. Este trabajo que fue mi tesis de licenciatura, fueron 5 años de trabajo, ¿no? 5 años de poder estar revisando el Archivo General de la Nación, el Archivo de Tenencia de la Tierra, Registro Agrario, parroquial, y cualquier archivo que yo sabía que había, ahí iba yo porque seguramente iba a encontrar algo.
Y no tiene la idea, la emoción. Cuando yo me encontraba un documento, yo brincaba de alegría porque ese documento, pues yo lo hacía hablar para poder, pues entender cómo era la comunidad de San Andrés, ¿no? Y poder reconstruir la historia de San Andrés. Muy bien. También nos habían comentado, ¿no?, que ha dado las conferencias. ¿Cuál de ellas le ha dejado no solo a usted, sino al público un mayor aprendizaje? Bueno, a mí, aparte de dar conferencias, también he sido docente por 7 años. He dado clases en lo que es secundaria y bachillerato y universidad también. Y me encanta poder compartir a los jóvenes la historia de lo que es la reconstrucción y darles otra idea de lo que es el papel del historiador. El historiador no nomás solo repite fechas, sino reconstruye la historia. Y cómo a través de un documento nosotros como historiadores podemos hacerlo hablar y podemos reconstruir un pasado, ¿no? Eso es lo que me emociona, y pues los alumnos que he tenido siempre me lo han dicho, es que Refu, nos comentas, nos emocionas, y muchos de ellos han estudiado el área social, ¿no? Y eso me hace sentir muy satisfecha, ¿no? Es que yo creo que una de las equivocaciones que ha habido, yo creo que en la docencia, es la manera en cómo se incursiona la historia, ¿no? Así es. Uno pretende que sea la receta de cocina donde yo memorizo fechas que no sé para qué me van a servir, pero las memorizo. No. Pero no entiende el fenómeno social, el fenómeno económico, ¿no? Otros detalles. Sí, yo estuve en un colegio realmente que es a donde yo me hice maestra, a donde yo aprendí a dar clases. El colegio se llama Ypsilanti, está ubicado sobre las Torres. Es un colegio con una educación activa. A mis chicos de bachillerato pues entraron a la pirámide. A algunos les tocó estar con amigos arqueólogos dibujando piezas, o sea, realmente ahí sí aprendían historia, ¿eh? Fue muy emocionante y muy gratificante. Así los chicos me decían, gracias Refu, o por ejemplo había temas que yo les trabajamos en clase y luego me decían, nos das otra lectura. Eso a mí me emocionaba porque digo, en la actualidad no vemos que jóvenes les interese la historia, ¿no? Y el hecho que alguien me dijera, préstame tu libro, lo voy a leer y luego dedícame unos momentos para platicarlo, yo era muy feliz, ¿no? Parte de la felicidad. Sí, pero yo creo que es un poco los maestros de historia, ¿no? En lo que yo tuve, pues, un maestro que me emocionaba que llegara historia porque nos explicaba como chisme. Entonces nos tenía a todos atentos, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, incluso alguna ocasión me los llevé a un archivo histórico, les di algunos documentos y dije, bueno, aquí quiero que echen a volar su imaginación. Y algunos documentos yo se los di con un pretexto, ¿no? A ver qué hacían. Sí, ¿no? Y los chicos me empezaron a decir, Refu, este es un conflicto que hay actualmente, este documento puede servir. Entonces ahí veían la importancia de la historia, no nada más para saber la historia, sino también para resolver problemáticas actuales que hay, ¿no? Sí, pues hay fenómenos que se vuelven a repetir. Exactamente. Muy bien. Pero bueno, ¿alguna conferencia que le diga, claro, aquí los sentí vibrando, pero a lo máximo? Me ha tocado dar conferencias en algunas universidades, me ha tocado dar conferencia en bachilleratos, y en todos me ha dejado mucha satisfacción, pero algo que ahorita, por ejemplo, ha sucedido en el año pasado, me tocó dar un curso de capacitación a los oficiales de San Andrés Cholula, ¿no? Lo que es la policía turística. Entonces fue tan gratificante y me emocionaba tanto esa retroalimentación y que ellos llegaban, es que en mi pueblo pasa esto, y es que en mi pueblo, oiga, mis esto, fue muy, muy gratificante, ¿no? Yo salí contenta, feliz, todos les regalé mis libros porque dije, bueno, el que lo lean, eso ya para mí es una satisfacción increíble, ¿no? ¿Cuándo lo vuelvo a dar? Está regalando los libros, ¿no? Sí, sobre todo que, bueno, los policías es un poco difícil, ¿no?, hablar del tema, ¿no? O sea, la sociedad sí. Ya no... No, pero lograron hacer un clic precioso, lograron interesarse por la comunidad donde están trabajando, algunos no eran de acá, pero el hecho de que hablamos de la historia, de las tradiciones, del origen, se vieron reflejados con sus comunidades y entonces nos empezaban a compartir y eso se volvió riquísimo ese curso. Muy bien. Sabemos que también es escritora. ¿Nos puede decir cuáles son las publicaciones en las que ha participado? Bueno, un librito que a mí me encantó, y fue hace como 11 años, se llama Mi querido San Andrés, fue un libro con caricatura para niños de escuelas, primarias, secundarias, y es muy gratificante todavía entrar a las casas y ver lo que lo tienen, ¿no? Eso fue dirigido a ellos con dibujos para que realmente conocieran la historia.
Otro de los libros fue San Andrés Cholula en busca de su identidad, que fue tesis de licenciatura. El de Revolución Mexicana, se llama Miradas de la Revolución Mexicana en San Andrés Cholula. Un catálogo de fiestas patronales del municipio. También estuve coordinando un libro sobre conferencias de Juan de Palafox y Mendoza. En la administración pasada yo me encontré elaborando en la ciudad de Puebla, estuve como coordinadora de patrimonio e identidad del municipio, y uno de los eventos fuertes en la administración fue la llegada de los restos reliquias de Juan de Palafox y Mendoza. Entonces para eso realizamos una serie de conferencias, de presentación de libros, y de todas estas conferencias me tocó pues ser la coordinadora del libro de las memorias de las conferencias de Juan Palafox y Mendoza, ¿no? Un personaje muy importante de la historia del pueblo. Como funcionaria y como historiadora, ¿cuál es su propuesta para la difusión de la historia de San Andrés? No solo para los sanandreseños, sino para todo el resto del estado y del país. Bueno, yo creo que una forma de poder compartir la historia, pues son los libros, ¿no? Son los libros, son las conferencias, y también me gustaría impulsar algún programa de historia en las escuelas, sobre historia local, en las escuelas del municipio, ¿no? Porque muchas veces los maestros que dan identidad poblana, historia regional, desconocen, o muchas veces no son ni siquiera de la región, y obviamente no conocen toda la riqueza, todo el bagaje cultural que tiene San Andrés, ¿no? San Andrés es una de las ciudades más antiguas de América, es la ciudad viva más antigua. Nuestro origen étnico de San Andrés es un origen de Olmeca Xicalanca. Cholula fue una ciudad habitada por diferentes grupos étnicos, uno de ellos le da origen a San Andrés, otro de ellos, que son los ototecas, le da origen a San Pedro Cholula, y por esto la diferencia étnica que hay acá, cultural. Muy bien. Díganos, ¿cuál es la historia de la Casa Única de San Luis Tehuiloyocan, denominada la Guarida del Diablo? Suena muy fuerte. ¿Qué tan fuerte es? Bastante fuerte. Fíjese que yo conocí esta casa como aproximadamente en el 96, que empecé a laborar en la administración. Esta casa estuvo abandonada casi 20 años. Es una casa realmente con un mural impresionante, y la técnica que se tiene se llama rajueleado, que es la inserción de piedra en el muro fresco. Piedra volcánica, donde pues obviamente, como vemos, el mural tiene una serie de figuras. Esta casa pues sí es muy polémica. Hay diferentes versiones. Una de ellas es donde comenta un autor que aquí se hacía brujería y magia negra, ¿no? La comunidad realmente no está de acuerdo. Hay otra propuesta por parte de la iglesia donde dice que era un espacio de evangelización. Y quien comenta esto es el padre Paz y Puente. Él estuvo como párroco aquí por 4 años en la comunidad, y comenta a la población que al estar trabajando en la iglesia en cuestiones de restauración, pues se desprende una parte de un nicho y encuentran documentos que hacen referencia a la casa, y él dice que es un espacio de evangelización. Puede ser, yo creo que sí, porque además no es la única casa, son 3 casas en esta comunidad, son 3 barrios, y yo creo que tenían otra vinculación, ¿no? Además, dentro del propio mural podemos observar también lo que es el cabildo indígena, cosa que pues, el cabildo no hubiera permitido este tipo de prácticas, y aparecer también ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, siendo una casa de supuestos adoradores del diablo, ¿cómo se escapa esa historia, la historia, la casa y las personas a los ojos de la Santa Inquisición? Si es que fue en ese momento, posiblemente, de acuerdo a lo que dice el doctor Terán, pudo haber sido que, bueno, si ahorita yo creo que para ustedes fue difícil acceso, ¿verdad? Sí. Imagínense en la Santa Inquisición. Esta fue una república de indios. San Andrés tuvo el título de República de Indios desde 1714, el 16 de octubre se lo otorgan. Entonces era una comunidad indígena, de difícil acceso también. Entonces, por lo tanto, posiblemente pasó totalmente desapercibida. Pero yo no creo que haya tenido estas prácticas que comenta el doctor Terán, ¿no? Okay. ¿Cómo fue el proceso de rehabilitación de esta casa tan peculiar? Bueno, yo me encontraba como directora de cultura en el 2005, casi al final de la administración. Tuvimos la invitación por parte del gobierno del estado de formar parte de un programa federal para poder bajar recursos. Entonces metimos el proyecto, nos vimos beneficiados, y pues fue muy poco tiempo, pero logramos rescatarla después de 20 años de estar abandonada.
Esta casa había tenido diversas funciones, había como salón de baile, estuvo el kinder, estuvo y cerrada también, ¿no? Estuvo mucho tiempo cerrada, estuvo grafiteada. Entonces, pues con este proyecto logramos rescatarla, dignificarla y pues la convertimos en una biblioteca. Le dimos el uso de biblioteca pública. Y a partir de ese momento, desde el 2005 a la fecha, funciona como tal. Y bueno, yo creo que es un espacio que sí requiere mayor difusión, mayor investigación. Y pues sí, hay mucha gente, hay muchos investigadores interesados y nos gustaría pues concretar algún libro posterior. La propia comunidad tiene ese interés de hacer un libro con otra versión, ¿no? Otra versión de la historia de la Casa de San Luis. Sí, aparte que pues podríamos acumular esa serie de cosas que han pasado. Igual a lo mejor turísticamente también pudiera ser un atractivo, ¿no? Pues realmente viene mucha gente del extranjero. Hay gente que la ubica porque el doctor Terán pues sí la ha difundido, ha tenido diversas participaciones y presentaciones del libro. Su libro se ha vendido mucho. La primera edición fue como de los años 90. Después tuvo otra en Zacatecas y una en España y esta última. Son 4 ediciones del libro y las 4 están agotadas. Bueno, ya editar en estos tiempos no es algo fácil, ¿no? Sí. Pues no sé, licenciada, si tenga algún otro punto que se nos haya escapado. Pues sí, como papel de cronista yo sí quisiera ahondar un poquito más. A mí me ha tocado rescatar diversos monumentos, me ha tocado participar en la reconstrucción de la historia. Hay monumentos importantes como el Puente de la Virgen, que significa mucho para la gente de San Andrés y está ubicado sobre el Camino Real, a la altura más o menos de donde está el periférico, en la parte de abajo. Es un puente que, de acuerdo a la leyenda, la historia oral, data del siglo XVI, ¿no? Y que narra precisamente que cuando la Virgen de los Remedios fue traída sin licencia a Cholula, y entonces la reclamaban y se la llevaban de regreso, y en el trayecto, Camino Real para tomar Puerto Veracruz y de ahí embarcarla, llegando al puente pues nunca pudo cruzar la Virgen. Los caballos que la trasladaban, la gente que la trasladaba, empezó a relinchar, a reparar y jamás pudieron cruzar. Ese puente es conocido como el Puente de la Virgen, y pues después de eso se comenta que pues la Virgen quiso quedarse con la gente de San Andrés, con la gente de la región, y después le construyeron su templo en la cima de la pirámide, ¿no? Así como eso también me ha tocado rescatar la casa del gobernador, la antigua casa del gobernador. San Andrés, como le comentaba, es una comunidad indígena. En la época colonial recibió el título de república en 1714 y ese inmueble es donde residió el cabildo indígena. Es el inmueble civil más importante de San Andrés, ¿no? Me ha tocado participar también en ese proceso de investigación y pues en cuestión de la historia, ¿no? En cuestión de la memoria histórica con las comunidades. No lo he hecho sola, hay mucha gente que se ha sumado conmigo, investigadores, amigos, maestros, ¿no? Que se han sumado a la propia comunidad, y yo le agradezco y me siento muy orgullosa porque pues nunca me han negado la información y pues me siento afortunada, ¿no? Pues sí. Sobre todo sí es algo que nos llena de manera personal. Sí, fíjense que yo tengo muy clara la frase de un maestro en la preparatoria que nos decía, trabajar, hacer lo que a ti te guste y que además te paguen, no es una bendición. Y yo me siento muy bendecida porque siempre hago lo que a mí me gusta. He tenido esa fortuna de pues trabajar en estas áreas que me gusta la historia, me gusta la cultura, me gusta el patrimonio y he podido contribuir, ¿no? Perfecto. ¿Algo más, licenciada? Creo que es todo. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues agradecemos la hospitalidad a la licenciada Gallegos y al H Ayuntamiento de San Andrés Cholula, al equipo de la revista Jans Magazine. Y recuerden, sumando esfuerzos y promoviendo cultura, desarrollamos una mejor visión del mundo. Muchas gracias. Gracias.